Hay algo que existe dentro de los átomos y son los isótopos. Los isótopos, perdón, los isótopos en realidad es la suma de número de todos los protones y el número de neutrones de un átomo y que recibe el número, a este número se lo conoce como número másico. Y se representa con la letra A. Entonces, dentro de los isótopos pueden haber, en este caso, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pueden existir diferentes números másicos dentro de estos, y cada uno de estos va a generar una reacción diferente o va a tener una capacidad de un compuesto diferente. ¿Ya? Eh, Aunque todos los átomos de un mismo elemento se caracterizan por tener el mismo número atómico, pueden tener diferentes números de neutrones. Al cambiar el número de neutrones, eso de ahí hace que se transformen en isótopos, es decir, estructuras muy parecidas, pero que tienen una característica diferente. Tanto los isótopos se los considera como formas anatómicas de un mismo elemento, que en realidad se diferencian en su número másico, ¿no? Recordemos que el número másico es la suma del número de protones y el número de neutrones. ¿Ya? Pero en ciertas ocasiones estos números pueden tener diferentes protones, lo que hace que hayan estas modificaciones que pueden haber. Entonces, aquí tenemos en el caso del hidrógeno, el protio, que es un hidrógeno común, que tiene un solo protón, ¿ya? Y no tiene neutrones, no solo tiene un protón y un electrón. Tenemos una variable que es el deuterio, que es un hidrógeno pesado. En este caso tiene un protón, un neutrón y un electrón. Por otro lado, el tritio, que es un hidrógeno reactivo, tiene un protón, dos neutrones y un electrón. Tenemos también los isótopos del magnesio. En este caso tenemos un magnesio con protones de 24, 25 y 26. ¿Ya? Lo que hace que estos tengan un comportamiento variable. En realidad es más estable, que tiene 12 neutrones. También tenemos estable ya con 13 neutrones y con 14 neutrones, ¿no? Hablando del magnesio. Por otro lado tenemos el peso atómico. Como concepto de esto podemos decir que es el promedio ponderado de las masas atómicas de la mezcla de todos los isótopos, ¿no? Si este de aquí, en este caso tenemos 3 isótopos, la sumatoria y la media de estos nos genera el peso atómico, en el caso de ese compuesto. Esta masa es la que aparece en realidad en la tabla periódica, y podemos tener como referencia ahí, ¿no? Hay que recordar en realidad que un elemento puede tener 2 o más isótopos cuyas masas van a poder diferir. Y el peso atómico en tal elemento dependerá ya de las proporciones relativas de sus isótopos, ¿no? La cantidad de isótopos que tenga y qué tan distantes son estos valores de isótopos. Entonces, tenemos cuando vemos una tabla periódica, eso lo vamos a igual, la tabla periódica como tal, la vamos a ver más adelante. Tenemos en el centro del gráfico, tenemos un símbolo. Hacia arriba, hacia el lado derecho de la tabla, hacia el lado izquierdo de la tabla, vamos a ver que encuentra el número de masa, y hacia abajo tenemos el número atómico, ¿no? En el centro se escribe el símbolo. Entonces, en el caso del cobre, por ejemplo, tenemos un número de masa atómica que es de 63 y 65, pero el número atómico no varía, mantienen 29. Hay una variación, estos son los isótopos, 63 y 65, con el mismo, tienen el mismo número atómico, pero van a tener diferente masa. En el caso de los isótopos de litio, también tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente masa, ¿ya? Dado que la masa está representada por el número de protones que pueden llegar a tener. Entonces en el 1 tienen 6, 7 y 8 protones.
En el caso de isótopos del carbono, en el caso del carbono tenemos 3 isótopos y cada uno va a tener una característica diferente. En el caso del carbono 12, esto se utiliza más para formulación de compuestos químicos utilizados nosotros en derivados del benceno, vender el carbono 12. El carbono 13, que no es en realidad muy utilizado por su inestabilidad que puede llegar a tener, y el carbono 14 que lo utilizamos más para ver tiempo de formación, podríamos llamarlo, en qué tiempo fue, por ejemplo, una momia, y buscamos carbono 14 en los huesos para determinar qué aproximadamente tiempo de vida tiene ese carbono 14. Con esto son formas de cómo determinarlos, ¿no? Tenemos también otros isótopos radioactivos, en el caso del uranio, tenemos el torio, tenemos el radio, el carbono 14 también, que es uno de estos, el tritio, tenemos también el radón, el potasio y el polonio. Todos estos son isótopos que en realidad son los más comunes que conocemos. Dentro de una configuración electrónica, se ha logrado determinar que para el estudio se van a ayudar con los trabajos de Niels Bohr, quienes ya presentan el apoyo ya a los estudios de electrocientíficos, sobre todo con un científico conocido como Planck y Einstein, ¿no? Los dos físicos y químicos que logran y que quienes sugieren ya que los electrones de los átomos existen en niveles de energía específicos, ¿no? Van a haber niveles que van a tener una cantidad específica de electrones que son básicamente establecidos por una fórmula, lo cual va a determinar el número de electrones que van a haber en cada nivel que tenga ese átomo. Entonces, según el diagrama de Bohr, quien hablaba de que había un núcleo y que había unas estructuras, en este caso los electrones, que giran alrededor del núcleo, un átomo de un elemento que se representa por el número específico de electrones en el nivel de energía definido, ¿no? Entonces, van a basarse estos de acuerdo a una fórmula en donde podemos ir revisando cuáles van a ser las ubicaciones de los electrones de acuerdo al nivel orbitario. Entonces, los niveles de energía, estos niveles presentan un número máximo de electrones en cualquier nivel en realidad de energía, y según una fórmula que es 2 por n al cuadrado, en donde n es igual al número de nivel y la energía que se esté llenando. Entonces, esto de aquí es llamado como electrones de valencia, y a los electrones más externos de un átomo y que son utilizados en la formación de los nuevos compuestos. Los electrones de valencia son una cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel, quienes son los que van a poderse ganar más electrones o perder electrones mediante una reacción química. Entonces, cuando hablamos de la distribución de electrones según el nivel de energía, esto es, como recordamos, una fórmula de 2 por n al cuadrado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el nivel 1, en el nivel 1 tenemos que la fórmula nos indica que es 1 al cuadrado, en este caso es 1 por 2, en este caso 2. En el caso del nivel 4, 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, 32. Entonces, de esa forma, se van generando los números de átomos que van a ir en cada nivel, ¿no? Entonces, dentro de una tabla periódica, vamos a ir encontrando diferentes compuestos, los cuales van a tener diferentes niveles y van a ir ubicándose los electrones de acuerdo a los niveles que están establecidos. Cuando hablamos ya de la estructura electrónica, de acuerdo con los cálculos de la mecánica cuántica, en realidad, o sea, el hecho del movimiento del átomo en sí, movimiento de los electrones dentro de un átomo, cada nivel de energía es un átomo que está constituido por uno o por más subniveles, en este caso son llamados capas. Cada subnivel tiene uno o más orbitales atómicos que poseen una fórmula tridimensional específica, que ahora vamos a ver, diferentes estructuras que van adoptando de acuerdo a la cantidad de niveles que llevan.